Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Central, aquí en el Mercado Central de la ciudad de Guatemala. Quiero que sepan, mi nombre es José Ordóñez y tengo muchas memorias de este Mercado Central. Mis abuelos paternos tuvieron carnicería, mis tíos paternos tuvieron carnicería, luego mi madre tuvo carnicería, mi padre tuvo carnicería y gracias a Dios con eso nos pudieron sostener la provisión de Dios. Y para el terremoto en 1976, aquí teníamos ya dos carnicerías acá. Luego tuvimos que irnos al parque infantil en lo que duraba la construcción de este nuevo mercado. Y cuando ya se pasó, ya se trasladó el mercado para acá, para las instalaciones actuales, también se puso Radio Central, que según me cuenta don Julio Márquez, está por cumplir 39 años de existencia aquí, la Radio Central. Pero nuestro deseo y el deseo de mi madre siempre era, desde que tuvo la radio, que pudiera haber un programa en donde se predicara la palabra de Dios, las enseñanzas bíblicas. Y mientras Dios le dio vida, mientras Dios le dio provisión, aquí mi madre pudo tener el programa y gracias don Julio por haber recibido a mi madre aquí durante tantos años. Estábamos haciendo cálculos, fueron más de 35 años que ella tuvo el programa La Palabra Diaria. Vinimos aquí hace 2 años y yo le pregunté a don Julio, muchas gracias por cómo atendió a mi mamá, pero ¿qué espacios de programas cristianos hay? Y me dijo en ese tiempo que no había. Gracias a Dios ayer estuve por aquí y veo que hay otro programa cristiano en la tarde. Gracias a Dios que Dios use a la hermana, que muchas personas puedan escuchar la palabra por los medios que sea. Pero cuando me dijo, mire, sí puede haber un programa, y a partir de hace 2 años, 2021, que estamos transmitiendo Eleva tu Visión, los programas que se graban allá en Monterrey, México, y se transmiten en varias estaciones de radio y también en varios canales de internet. Así es que esta mañana don Julio me dio la oportunidad de poder venir a saludar aquí en vivo a todos los inquilinos, los tenderos, las fruterías, las carnicerías, los comedores, los lugares de típicos, de abarroterías, todos, y también los visitantes que estén llegando para comprar, para que podamos dar un mensaje que bendiga sus corazones. Quiero hablar hoy acerca de un pasaje que está en Juan capítulo 4. Aquellos de ustedes que hayan leído la Biblia sabrán que aquí en Juan 4 es el pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Así conocemos el pasaje, Jesús y la mujer samaritana. Pero quiero leer en Juan capítulo 4 y versículo 4 algo que dice allí el apóstol Juan que escribió este evangelio, y dice acerca de Jesús: y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué razones podríamos nosotros entender que para Jesús le era necesario pasar por Samaria? Y para eso nosotros necesitamos entender un concepto. ¿Cuáles son las causas de las cosas? ¿Por qué le era necesario? ¿Por qué causa Jesús tenía que pasar por allí? Y esto lo podemos llamar la causalidad en Dios. Analicemos qué habría sucedido si Jesús no hubiera pasado por allí. Eso es algo que tenemos que preguntarnos en nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado para alguno de los trabajadores de aquí del mercado, para alguno de los dueños de locales, de cualquier negocio que sea? ¿Qué habría sucedido si ustedes no hubieran tenido ese trabajo o ese negocio aquí? ¿En dónde estarían?
Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que detenernos a pensar, Dios todo lo hace perfectamente. Y ahora que yo creo que ya todos consideramos que ya terminó la pandemia, que ya las cosas, a pesar de que hay COVID, pero que ya las cosas no están tan peligrosas como hace 2 años, como hace 2 años y medio. ¿Qué sucedió en esos 2 años y medio? Creo que nos dimos cuenta de algo sumamente importante. Dios es quien reina. Dios es el soberano, el rey soberano. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que reconocer que estamos en las manos de Dios y que nosotros como sus hijos tenemos que aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que entender. Era necesario que Jesús pasara por Samaria porque Dios es el Rey soberano, porque Dios quería hacer algo grande, maravilloso. Él quería llevar la salvación a Samaria. Y dirán ustedes, pero entonces Samaria no tenía las noticias del mensaje de Dios. Sí, tenían noticias del mensaje de Dios, pero desde el inicio de la fundación de su nación como Samaria, los samaritanos eran considerados con una palabra que hoy llamaríamos herejes. Ellos habían sido del pueblo de Dios, de Israel, pero al haberse dividido el reino, ellos habían escogido apartarse de Dios y habían creado su propia religión. Habían adaptado conceptos religiosos de las naciones vecinas y por eso, por esa contaminación, por esa corrupción de su religión, los judíos verdaderos no consideraban que los samaritanos fueran judíos, sino ellos eran herejes. Entonces, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Le era necesario llegar y hacer las cosas que vemos en el capítulo 4 de Juan que ocurrieron. Pero veamos distintos motivos, distintas razones por las cuales era necesario. Primero, Jesús llenó la necesidad del corazón de una mujer. Una mujer. Pensemos en eso primero. No pensemos en todos los samaritanos que vivían ahí. Pensemos en una mujer con gran necesidad de Dios. Ustedes conocen, era una mujer que tenía severos problemas matrimoniales. Quedó evidente ahí que ella había tenido 5 maridos. Pero Jesús tenía que pasar por allí porque Dios quería demostrarnos que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar a una persona. A una persona. Y esa es una de las finalidades de tener un programa de radio aquí en Radio Central. Gracias a Dios que hay otro programa, por lo menos de 1 a 1:30 de la tarde, hay otro programa cristiano, en donde se predica la palabra de Dios y donde se ofrece la salvación de parte de Dios para toda aquella persona que vaya a Dios, que acuda a Dios. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar a una persona. Yo no sé cuánto usted conozca de ministerios de evangelismo, pero los ministros, los que han sido evangelistas a través de la historia, a veces hay campañas con gastos de millones de quetzales, millones de dólares que se gastan. Y todos esos que trabajan en las campañas evangelísticas, ellos le dirán, si tan solo una sola persona es salva en esa campaña evangelística, valió la pena todo el esfuerzo y toda la inversión, porque Dios quería salvar a una sola persona. Amado oyente, tú que estás aquí hoy, tal vez estás aquí todos los días, has escuchado este programa todas las mañanas,
O quizás vienes de visita y no vienes todos los días. Tal vez es primera vez que estás aquí y por casualidad viniste aquí. Quiero que sepas que Dios está dispuesto a que tú aceptes su salvación, a que tú llegues a Él para ser salvo. Y si solo por ti, si solo por una sola persona que vaya a ser salva, vinimos aquí esta mañana para celebrar el aniversario de la radio, para celebrar el aniversario de Radio Central, si solo por ti vinimos aquí, valió la pena el esfuerzo. Y les quiero decir también, este programa lo van a estar escuchando centenares, miles de personas a través de todo el mundo. Ojalá que una sola persona o más, las que Dios quiera, en su santa voluntad, que esas personas puedan ser salvas y que puedan darle ese gusto al Señor. Por un alma, nosotros vinimos a este programa. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión en vivo, aquí en Radio Central, en el Mercado Central de la ciudad de Guatemala. Y estamos muy contentos por el aniversario de nuestro programa, también el aniversario de Radio Central, pero creemos que es muy importante que este programa extienda siempre el mensaje de la oportunidad para salvación de cada uno de los seres humanos. Cristo, el Señor Jesucristo, se extiende para ofrecer salvación. Y
estamos viendo en el pasaje de Juan capítulo 4 de Jesús y la mujer samaritana, el versículo 4 que dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y vimos la primera necesidad, ¿por qué era necesario? Para alcanzar el corazón de una mujer. Después hubo más que fueron salvos, pero primero Jesús, en el plan perfecto del Padre Celestial, estaba extendiendo la salvación a una mujer. La segunda necesidad, quiero que nos detengamos a pensar que esta no era una mujer cualquiera. No era una mujer tampoco común y corriente, sino que era una mujer con un pasado muy negativo. Ella sabía que su pasado era problemático. No había estado casada una, ni dos, ni tres veces, sino 5 veces. Y Jesús le dice, y el marido que ahorita tienes tampoco es tu marido. No sé si nosotros la llamaríamos inmoral, quizás ahora con la forma en que tenemos que ser muy respetuosos, no diríamos que era una mujer inmoral. La Biblia sí la llamaría así, pero quizás nosotros diríamos que ella era emocionalmente inestable, como que no podía sostener por mucho tiempo sus relaciones. Pero Jesús tenía la respuesta a su necesidad. Jesús sí sabía que ella necesitaba salvación y por eso él, movido por el Padre, él llegó para tener ese encuentro con esa mujer con un pasado negro. Pero ¿por qué era importante esto? ¿Por qué era necesario que Jesús llegara a una persona con un pasado negro? Porque eso nos da esperanza a cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera hecho esto, no tendríamos ejemplos en las Escrituras de personas con pasados de pecado, con debilidades, con adicciones, con problemas graves. Y el hecho de que Jesús llegó a la mujer que había tenido 5 maridos y que seguía teniendo problemas con el asunto del amor y de la infidelidad. El hecho de que Jesús llegó a ella nos dice, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Hace mucho tiempo yo les decía a los miembros de nuestra congregación, que es el Templo Sinaí, allá en Monterrey, México, yo les decía, creo que cada familia, cada grupo familiar, cada apellido familiar, tiene alguna cosa en su pasado familiar de las cuales nos da pena. No queremos que la gente se entere. Tal vez algún tío que tenía problemas, tal vez un abuelo que estuvo preso por alguna razón, otro que por lo que sea. Pero creo que todas las familias tienen aquello que se dice, no, hijito, de eso no se habla. Abuelito, ¿y por qué? ¿Por qué fulano o fulana de la familia? No, ni me preguntes eso, hijita, porque de eso no se habla. Pues así como cada familia tenemos casos así, Jesús tiene una respuesta para cada familia. Yo lo pongo de esta manera. ¿Qué pasaría si un marero, si un pandillero, si una mujer de mala vida, quien sea que llegue con nosotros y nos dice, Señor, señorita, usted que está predicando, Señor, usted que predica, ¿usted cree que Dios puede salvarme a mí? Gracias al testimonio de la mujer samaritana, nosotros podemos decirle con toda confianza, Dios puede salvarte a ti. Y quizás debiéramos añadir,
Dios puede salvarte a ti porque me salvó a mí. Yo también tenía un pasado negro. Tal vez no éramos adictos, tal vez no éramos, entre comillas, grandes pecadores, pero igual necesitábamos la salvación de Dios. Así como la mujer samaritana necesitaba salvación y Dios le dio salvación, nosotros también necesitábamos salvación y Dios nos salvó. Por eso podemos decir con toda seguridad y con toda confianza, Dios sí tiene algo para cada persona. Dios sí ofrece su salvación a todo aquel que quiere. Por eso es tan importante y tan precioso, tan profundo ese versículo que estoy seguro de que todos ustedes han escuchado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó a todos para que todo aquel, o debiéramos decirlo también así, para que cualquiera de aquellos que crean en Él no se van a perder, mas van a tener vida eterna. Entonces, primero, a Jesús le era necesario pasar por Samaria para suplir la necesidad de una persona. Segundo, a Ejusús le era necesario pasar por Samaria para que nos pudiera dejar un testimonio, un ejemplo de que hay esperanza para cualquier persona que llegue a Él. Cualquier persona que le diga, Señor Jesús, necesito tu salvación. ¿Podrías extenderme tu salvación? Y este ejemplo nos dice, cualquiera que llegue, no importa cuán nefasta sea su vida pasada, cualquiera puede tener la salvación de Dios. Cristo Rey.
Ya vimos que el primero tenía que suplir la necesidad del corazón de una mujer. Segundo, no era una mujer cualquiera, sino una mujer con un pasado muy negro. Pero tercero, Jesús también necesitaba hacerles ver a sus discípulos qué era lo importante. No vamos a leer todo el pasaje, pero recuerdan ustedes que los discípulos, ellos todos habían estado en las afueras, en donde estaba el pozo de Samaria. Pero los discípulos habían ido hacia la ciudad porque habían ido a buscar de comer. Entonces Jesús estaba solo y ese encuentro que tuvo con esta mujer samaritana, allí no estaban los discípulos. Ellos no presenciaron todo lo que sucedió entre ellos. Pero los discípulos cuando regresaron también iban a recibir una gran lección. Los discípulos habían estado preocupados por su comida. Y dice en el versículo 31 de Juan capítulo 4. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos seguían pensando, no, todos necesitamos comer. No importa qué es lo que estemos haciendo, pero necesitamos comer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos necesitaban establecer claramente sus prioridades. Trabajar en el reino de Dios es prioritario, aunque signifique perderse un tiempo de comida. Hay que trabajar con diligencia, con ahínco, pero no es solo el ser diligentes. Claro que hay que ser diligentes. Los discípulos diligentemente fueron por comida. No es asunto de la diligencia, sino que nosotros establezcamos qué es lo más importante. Y Jesús les demuestra, aunque no iba a comer, aunque se estaba perdiendo, por decir así, la hora del almuerzo, en México se llama la hora de la comida, la voluntad del Padre para él en ese momento era que no comiera, sino que dedicara el tiempo a presentarle el mensaje de salvación a una persona. Es como que Dios viniera a nosotros y nos diga, ¿quieres predicar mi mensaje o quieres comer? ¿Qué vamos a escoger? Yo creo que todos aquellos que queremos crecer en Dios, tenemos que decirle a Dios, Señor, aunque me brinque un tiempo de comida, o aunque no coma en todo el día, pero si voy a poder presentar tu mensaje a un alma, o a 10 almas, o a 1000 almas, si voy a poderlo hacer, prefiero hacerlo. Las prioridades. Siempre obedecer la voluntad de nuestro Dios va a ser más importante que saciar nuestras necesidades o nuestros gustos. Hay una cuarta necesidad. Y al principio del mensaje mencionaba yo cómo se había dado la separación entre los judíos y los samaritanos. Pero por eso mismo, por esa separación, los judíos consideraban que los samaritanos no eran del pueblo de Dios. Y Jesús viene y les explica el mensaje de salvación, su necesidad de Dios a la gente de Samaria. Porque la gente samaritana también necesitaba la salvación. Los discípulos de Jesús no habían pensado en predicarles a los samaritanos. Ellos, como buenos judíos, ellos decían, no. Los samaritanos escogieron contaminarse, corroerse, corromperse como en su religión, entonces ellos están mal. Pero Jesús sabía que predicándoles a los samaritanos, más de algún samaritano iba a responder.
Y vaya, si no respondieron. Pero todo comenzó con Jesús pasando por allí hacia Samaria porque necesitaba pasar por allí. Le predicó el mensaje a una persona, a la mujer samaritana, y esta mujer samaritana fue a llamar a los demás. Eso era determinante, porque los samaritanos no iban a recibir el mensaje de cualquier persona, no iban a prestarle atención a un judío. No, Jesús sabía, el Padre Celestial sabía, se necesitaba que una samaritana misma presentara al Mesías ante los demás samaritanos. Y aquí sí quiero leer algunos versículos en Juan 4 para que veamos por qué era tan importante que fuera ella. Dice Juan 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Miren, recuerdan que decíamos que no era una mujer cualquiera, era una mujer pecadora, era una mujer con un pasado negro. Pero viene y ella les dice a los samaritanos: oigan, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Ahí a ella ya no le dio vergüenza. Bueno, en parte también porque era obvio ante toda la gente qué clase de pasado tenía esta mujer. Pero el hecho de que ella regresara con la gente samaritana y les dijera: un hombre que no me conocía, un hombre que primera vez que viene por aquí, y ese hombre me está diciendo todo lo que yo era, todo lo que yo hacía. No, este hombre tiene que ser el Mesías, el ungido, el Cristo. Por eso era importante. La gente de Samaria no iba a recibir de buenas a primeras al Señor Jesús. Pero si se presentaba una mujer que ellos conocían, una mujer con un pasado nefasto que ellos conocían, entonces, si esta mujer les decía: yo ya encontré a un hombre que sí puede conocer los corazones, que discierne lo que hay en los corazones, entonces esa mujer iba a ser exitosa para presentar el mensaje de Cristo. Tenemos que entender que a esas alturas Samaria no iba a estar abierta a escuchar a un judío. Estoy seguro de que los samaritanos resentían el rechazo de los judíos. Ellos no han de haber estado contentos. Tal vez los judíos mostraban un poco de altivez, alguna prepotencia, miraban de menos a los samaritanos. Y los samaritanos, así, solo por así, no iban a decir: ah, está bien, acepto el mensaje de los judíos. No, ellos habían sido criados desde niños a rechazar cualquier intento de acercamiento de los judíos. Pero se requirió que una samaritana, una que fuera de ellos mismos, ella fuera y llevara el mensaje. Vamos a ver una quinta necesidad al regresar después de este canto. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorar.
Aquí estamos otra vez en Eleva tu Visión y quiero que veamos una quinta necesidad de por qué Jesús tenía que pasar por Samaria. Recordemos que los judíos no querían a los samaritanos. Es más, los judíos no estaban dispuestos a compartir su salvación, el hecho de ser el pueblo escogido de Dios. No lo querían compartir con nadie más. Pero era necesario que Jesús les demostrara a los judíos que el mensaje de salvación de parte de Dios era también para los samaritanos y que posteriormente iba a ser para todos los demás. Cualquier persona podía llegar y ser parte del pueblo de Dios, pero eso no quería decir que los judíos estuvieran contentos con eso. Y creo yo que eso sucede muchas veces en nuestro tiempo. Estoy seguro de que muchos de los que están escuchando en esta hora han sido cristianos, tal vez de poco tiempo, tal vez de mucho tiempo, pero necesitamos entender esto. El mensaje de salvación que nos salvó a nosotros, que ahora hemos sido salvos, ese mensaje también tiene que estar disponible y tenemos que estarlo compartiendo y ofreciendo a todos aquellos que no han sido salvos todavía. Y no importa cuál sea su pasado, podemos acercarnos a cualquier persona y decirle, el mensaje de salvación también es para usted. Así como Dios me salvó a mí, y podemos contarle nuestro testimonio de nuestra salvación. Así como mi familia conoció al Señor, podemos contar cómo fue que nuestra familia fue salva y cómo eso significó la felicidad, el ser rescatados de una vida horrible, de pecado, de tragedia. Podemos contar todo eso y podemos decirle, esa salvación también puede ser suya. Quiero que veamos que no solo aquí en Juan capítulo 4 podemos ver cuán importante es que seamos guiados por el Señor en cada paso. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero quiero mencionarles en Primero de Reyes, capítulo 12, cómo fue que se originó la separación entre Samaria e Israel. ¿Por qué terminaron siendo dos naciones diferentes si habían comenzado siendo una sola nación? En Primero de Reyes capítulo 12, si ustedes lo van a estar leyendo en su Biblia, el título que dice allí es Rebelión de Israel. Aquí fue en donde se dividió el reino. El reino, cuando Salomón murió, el rey que quedó fue su hijo Roboam. Y ustedes conocen la historia, cómo fue que él aumentó los impuestos, Roboam aumentó las cargas. Y en eso, 10 tribus, o sea, lo que después se llamó Samaria, ellos vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a inclinarnos ante ti, no vamos a aceptar todas tus exigencias. Nos vamos a separar. ¿Y qué creen ustedes que cualquier rey iba a intentar hacer? Creo que todo rey de cualquier reino, todo presidente de cualquier país, le dirían, no, ustedes son parte de este país, no se separen. Ustedes son el reino de Israel, no van a salirse del reino de Israel. No, pues sí nos salimos. Eso, la reacción de cualquier gobernante, de cualquier político, en cualquier época, incluso en nuestra época, es decirles, no, ustedes no pueden salirse. Pero ¿saben una cosa? Aquí en Primero de Reyes 12, en el versículo 24, Primero de Reyes 12, 24, dice, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿A qué se refiere esto? Todo Israel
estaba en una revuelta, en una rebelión. Se habían levantado para decir, no vamos a aceptar lo que Roboam está haciendo, entonces mejor nos vamos a salir. Y los que se iban a quedar, ellos agarraron sus armas y iban a pelear contra los que se estaban yendo. Y Dios los detiene y les dice, esto lo he hecho yo. La división la estoy provocando yo. Esta separación en dos reinos, esto era el plan de Dios. Por decirlo así, Dios provocó la división. Era necesario, para usar la frase de Juan 4, era necesario que se dividiera el reino de Israel y el reino de Samaria. ¿Por qué? Para revelar los corazones. Y que los que no amaran a Dios de todo corazón tuvieran la oportunidad de alejarse, de separarse de los que sí conocían y amaban a Dios. Y con el correr del tiempo se vio cuáles fueron las consecuencias. Para cuando el Señor Jesús vivió aquí en la tierra, Samaria e Israel tenían mucho tiempo de estar divididos, de estar separados, odiándose los unos a los otros y de considerar que los otros eran herejes. Es cierto, los samaritanos, ellos hicieron muchas cosas malas, ellos confeccionaron su propia religión, ellos mezclaron adoraciones, costumbres paganas de las naciones vecinas y ellos las quisieron hacer pasar como válidas para atrapar a sus habitantes. Ellos incluso en algún momento dado levantaron unos becerros de oro y dijeron, estos son vuestros dioses, oh samaritanos. En otras palabras, era una religión, era un país completamente diferente a Judá, a la nación del reino de Judá. Y es cierto, Judá también tenía problemas severos del corazón. Judá también tenía, como decimos, cola que le machucaran, pero por lo menos fue firme en buscar a Dios. A pesar de que muchas veces ellos se volvieron contra Dios, pero los del reino de Judá regresaban a Dios. Cuando pasaban por tribulaciones, por aflicciones, ellos también se fueron cautivos. Los del reino del norte, que era Israel, que era Samaria, fueron primeros en irse cautivos. Los del reino del sur, que era Judá, ellos también se fueron cautivos. Pero los de Judá regresaron a Dios, porque en su corazón querían seguir a Dios. Y por eso, a través de Judá, llegó y llegará el león de la tribu de Judá. Entonces, vemos que sí era muy necesario que existiera esta separación entre Israel y Samaria. Vamos a regresar en un momentito para ver una última cosa que era necesaria y que quede grabada en nuestros corazones. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión y antes de terminar con el mensaje de la palabra, solo quiero dar siempre un saludo a todos los oyentes de Radio Central, aquí en el Mercado Central de Guatemala. Este programa también se estará subiendo a Eleva tu Visión, así es que mandamos saludos a todos los miembros del Templo Sinaí, nuestra iglesia local allá en Monterrey, México, y como está en YouTube, entonces un saludo a todos nuestros oyentes consuetudinarios de Eleva tu Visión. Para terminar viendo cuáles son todas las formas en que Dios cumple sus propósitos,
o como pudiéramos decirlo, así como existe la multiforme sabiduría de Dios, podemos decir que también existe el propósito multiforme de muchas formas de Dios. Y quiero que nuestros oyentes podamos ir a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 27 en adelante. Porque quiero que veamos este concepto, lo que estábamos viendo de por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria, por qué era necesario en 1 de Reyes 12 que se hiciera la división entre Israel y Samaria, que quedara el reino de Judá y el reino del norte. ¿Por qué era necesario? Para revelar los corazones. Pero quiero que veamos una de los pasajes más profundos, más preciosos, y que deben enseñar a nuestro corazón cuál fue ese grande amor de Dios para nosotros, la humanidad. Dice Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y miren lo que dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí está hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo para salvarnos. Y nos está diciendo que esa muerte del Señor Jesucristo había sido determinada, había sido por la mano y el consejo del Padre. Él había antes determinado que el Hijo Jesús, nuestro Salvador, iba a morir. Cristo Jesús fue entregado y juzgado para ser muerto, y eso estaba dentro del consejo y la determinación de Dios para salvar a todo el mundo. Dios estuvo dispuesto a dar a su propio y único Hijo, y lo más bello de todo es que ese Hijo, su Hijo Jesús, lo sabía. Él sabía que al dejar el cielo y la gloria junto a su Padre, Él iba a descender aquí a la tierra y que iba a perder todo. Y aún así estuvo dispuesto a venir para morir por ti y por mí. Así, sabiendo que tenía que morir aquí, así estuvo dispuesto a venir. Amado oyente, tú que vas a escucharnos en algún momento en YouTube o si nos estás escuchando en este momento aquí en el mercado, Jesús murió por ti y por mí. Y cuando el Padre le dijo, hijo mío, vas a bajar a la tierra, al mundo, y vas a salvar a la humanidad, pero eso va a significar que tienes que morir. ¿Sabes tú, amado oyente? Jesús le dijo, sí, Padre, si tú dices, yo lo hago. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ese es el mensaje de salvación. Dios el Todopoderoso, Dios el Soberano, Dios que tiene el control de absolutamente todos los eventos sobre esta tierra y en el universo. Dios dijo, yo quiero que mi Hijo Jesús baje a la tierra y que Él sea el medio para salvar a la humanidad. Pero si Dios está detrás de todos los sucesos en la historia, ¿qué crees que está sucediendo o que estuvo sucediendo en los últimos 3 años? Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién puede decir que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Quién puede decir, oh, esto no lo hizo Dios? De ninguna manera. Todo lo que sucede en este mundo es hecho por el santo consejo y voluntad de Dios. Dice Isaías 30:26, que Él curará la llaga que Él
causó. O sea, Él permite que vengan sufrimientos, pero Él trae también consigo la cura, la solución, la sanidad para nosotros. Así es que, amado oyente, yo sé que por estos años, por muchos meses hemos estado oyendo que los asiáticos, que las empresas farmacéuticas, que un complot, que esto, nuestro Dios reina. Esto es algo que hemos aprendido en esta pandemia. Nuestro Dios reina y Él es la causa detrás de toda prueba. ¿Pero por qué? Porque Él quiere traernos también la cura. Así es que mi invitación hoy es que tú aceptes a aquel que tiene la respuesta para tu vida, el único Salvador, el Señor Jesucristo. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.